Hola, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adonolam. En esta oportunidad, tocando, ¿cierto?, la Parashat Beshalach, que significa cuando él dejó ir. Refiriéndose, ¿cierto?, a cuando Moshe dejó ir al pueblo de Israel. Bueno, dice, ¿cierto? Y sucedió que cuando el faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios: no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. En esta parashá, ¿cierto?, hablamos sobre el escape a través del Yam Suf, el mar de las cañas. ¿De quién? De su perseguidor, el faraón, y su ejército, los cuales, ¿cierto?, tanto el jinete como su caballo dice que se ahogaron aquí en el mar cuando se abrió y luego lo hizo retroceder. A continuación, Moshe y los israelitas entonan un cántico de alabanza al Eterno. Moshe, cierto, guía este cántico, como dice ahí también Miriam, toma, cierto, el pandero y también se pone a exaltar el nombre del Todopoderoso. Luego, ya estando en el desierto, dice la escritura que el Eterno les proveía codornices y maná. Pero no simplemente que les proveía, ¿cierto?, de esto, sino que se quejaban, empezaron a quejarse. Llegó la libertad y llegaron las quejas. Parece que la gente a veces con más tiempo libre es la gente que más se queja. Gente que tiene más libertad parece que es la que más se queja, por lo menos en este contexto. Tenían ya, ¿cierto? Habían sido esclavos, tenían mucho que hacer, mucho por lo que trabajar, pero aquí empezaron a quejarse de la comida, de lo que sucedería. El Eterno todavía les muestra. Los guía con una columna, ¿cierto? La nube para protegerlos del calor del día y una columna de fuego para protegerlos del frío de la noche. Aún así, ¿cierto? Se quejan. Bueno, el Eterno les da pan, codornices. El man, que era una especie de cereal, ¿cierto? Que tenían que recoger y preparar también. Ya desde aquí les empieza a hablar, prepárense para el Shabbat, ¿cierto? El pueblo se queja de la falta de agua. Moshe golpea la roca, ¿cierto?, con una vara y hace brotar el agua. Ocasión, ¿cierto?, que por la que él les ha dicho que no va a entrar en la tierra prometida. Luego Israel, ¿cierto?, lucha y batalla contra Amalek, un eterno enemigo, un enemigo para siempre. Dios jura borrar la memoria de Amalek del mundo. Como ayer explicábamos, ¿cierto?, la duda entró. Cuando entra la queja, entra la duda también. ¿Qué es la queja en el fondo? Cuando uno se queja porque tiene incertidumbre. Quiere algo y no lo tiene. ¿Por qué no lo tengo? No es simplemente la pregunta ¿para qué? O ¿por qué no lo obtuve? Sino es que ¿por qué no lo tengo? Esa es la queja. ¿Por qué no? La respuesta podría uno buscarla. Pero la queja siempre busca, ¿cierto? Decir ¿por qué yo no? O ¿por qué el otro sí? Entonces esa duda, ¿cierto?, de decir por qué esta condición y Dios me ha puesto en esta condición es lo que condiciona también la fe de las personas. Leímos, ¿cierto?, en el Brit Hadashah cómo Yeshua reprende a sus discípulos o a Pedro le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Le dice, ¿por qué dudas? La queja, ¿cierto?, se origina también, como vemos, de la duda, la incertidumbre, el no saber lo que vendrá, si saldré ileso o no. Pero eso también es a su vez, perdón, una falta de emuná, de confianza en el Eterno. Y el Eterno ya les había demostrado una y otra vez que estaba con ellos.
Así que vino la duda y vino la queja a continuación. Y así el pueblo de Israel pasó por circunstancias, ¿cierto? Que repetiría una y otra vez, que irían condicionando su entrada a la tierra prometida. Una vez que los hijos de Israel salieron de Egipto, tomaron una ruta, se fueron por un camino, como nos dice el primer versículo. Hoy día cuando nosotros tomamos un camino, cuando vamos ahí, ¿cierto? Donde nuestros hermanos a visitarlos, ponemos ahí el GPS, ponemos Waze, Google Maps, o alguna aplicación, ¿cierto? Buscamos algún mapa y a través de un GPS nos vamos guiando hasta llegar a nuestro destino. Y buscamos siempre la ruta más corta. A veces queremos, ¿cierto? La ruta más rápida, a veces la más corta. Bueno, cuando los israelitas salieron de Egipto no pudieron elegir la ruta por donde ir. Se movieron según el plan del Eterno, pero no pudieron escoger la ruta. Por lo tanto, y como no conocían la ruta, probablemente no sabían qué les esperaba. Cuando el faraón dejó ir al pueblo, Dios no los condujo por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba más cerca, porque Dios dijo, el pueblo puede cambiar de opinión, y puede que cuando vea la guerra regrese a Egipto. Así que Dios condujo al pueblo dando un rodeo por el camino del desierto, a la altura del mar de las Cañas. Lo primero que notamos acá es que el Eterno tenía un plan, ¿cierto? Y más adelante lo entenderemos. Realmente cada lugar por donde pasó Israel tenía un propósito. Los hijos de Israel no iban a vagar sin rumbo. No es que a Dios se le perdió la brújula. No es que Él no sabía por dónde llevarlos. O los iba a llevar por un lugar donde no hubiese comida ni agua. No. El Eterno no los iba a guiar por un lugar vacío. Y si incluso los guiara por un lugar sin agua, sin comida, Él les proveería. Si Él los sacó, les dijo que los iba a llevar y entrar en la tierra prometida, pues como sea les tendría que dar agua. Y como sea les tendría que dar comida. Por supuesto. Él es el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El Dios de que sostuvo, ¿cierto?, a nuestros patriarcas. Que le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela. ¿A dónde? No le dijo a dónde. Solo le dijo, vete. Es el mismo, ¿cierto? Dios, nuestro mismo Padre, está guiando al pueblo de Israel. Les dijo, vayan por el camino que yo los conduciré. Amablemente la escritura nos dice, bueno, ¿por qué no los condujo por otra vía? Pero obviamente él tenía un propósito. O sea, si había mucho frío por el camino donde iban a andar, estaba la columna de fuego. Si había de haber mucho calor, estaba la nube que los protegería. O sea, ellos vieron la guía del Eterno. Y las palabras, ¿cierto? Con la que con las que los dirigió, y el propósito, la finalidad, es como lo describió el profeta Irmiyahu, Jeremías, como cuando dice, porque yo tengo presente los planes para vosotros, declara el Eterno, planes para bien, para bienestar, y no para mal, para un desastre, para darles un futuro esperanzador, dice el profeta. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes de bien, de bienestar, y no de mal o de desastre, para darles un futuro esperanzador. Estas palabras, quizás en medio del desastre, sonaron esperanzadoras. O estas palabras, ¿cierto?, en el corazón de ellos, podrían resonar esperanzadoras. En medio de lo malo, Él tiene pensamientos de bien. Ok. Pero eso, cuando las personas vienen de una situación muy negativa,
Y el Eterno les dice, yo tengo para ustedes un futuro esperanzador, planes de bien y no de mal. La persona que viene de una situación mala, digamos así, claro, toma esperanza. Pero una persona que viene de una situación buena, entre comillas, y tiene que sufrir, ¿cierto? Consecuencias negativas, lamentablemente, ¿cierto? Digamos, en esta vida, estas palabras puede que suenen más difíciles. Que yo sé los planes que tengo para ustedes. Pero algo nos dice la Escritura. No los condujo por el camino de los filisteos, o que iba a bordear, ¿cierto? Ahí, el camino más corto. Porque había guerra, probablemente iban a sufrir, y era el peor camino de todos para ellos. Pero el Eterno nos dice amablemente en esta porción, Él nos los guió por ese camino. Porque aunque sea difícil y suframos las consecuencias muchas veces de nuestros errores, errores de otros, y quizás qué cosa en este mundo, Él tiene planes para nosotros para bien, y planes esperanzadores. Y aunque suframos, no es el peor camino, el que Él ha deparado para nosotros. No es así. Tenemos que creer que es el mejor camino. Dios no lo guió por el camino a las tierras de los filisteos, aunque estaba más cerca. Bueno, algunos asocian, ¿cierto?, el camino de los filisteos como que se iban a enfrentar antes con los filisteos. Pero, en realidad, los filisteos no se asentaron, de hecho, en la tierra de Canaán, sino hasta unos años después del éxodo de Egipto. ¿Ok? O sea, ellos se asentaron después en Canaán. Entonces, en esta época, en esa ruta se le llamaba principalmente el camino de Horus, y es una ruta que estaba repleta de fortalezas egipcias. O sea, imagínense que el pueblo de Israel había salido triunfante de las aguas y tenía que enfrentarse a avanzadas, ¿cierto? O fortalezas egipcias. Una tras otra. Iba por ese camino. Si iban por ese camino, era el camino que habían dispuesto a los egipcios, habían preparado, habían puesto puntos referenciales de fortaleza para proteger el camino, etcétera. O sea, y si más encima ellos se habían escapado, iban a tener uno y otro problema. Probablemente si escuchaban ellos que vencieron a su ejército y a su faraón, iban a tratar de detenerlos una y otra vez. Y quizás esta historia de y Dios endureció su corazón hubiese sido una historia de nunca acabar. Porque de nuevo había una fortaleza egipcia y de nuevo los hubiesen atacado. Y de nuevo se hubiesen interpuesto. Entonces, realmente, esto hubiese cambiado el corazón del pueblo porque ya hubiese sido demasiado, ¿no? O sea, ya cruzamos el mar. Y ahora seguimos con el mismo problema, probablemente el pueblo, y es lo que da a entender la escritura, se hubiese afligido y hubiese cambiado su corazón. O sea, el Eterno está con nosotros, sí, pero de nuevo tenemos que enfrentarlo, lo mismo a los egipcios, una y otra vez. Bueno, el Eterno velaba por su bienestar, así que los protegió, los protegió. Dice el Brit Hadashah, ninguna tentación se ha apoderado de vosotros excepto la que es común a la humanidad. Pero Dios es fiel, y Él no permitirá que seas tentado más allá de lo que puedas soportar, o probado. Pero con la tentación Él también proveerá una ruta de escape, para que puedas soportarla. 1 Corintios 10:13. Que aún nos dice, ninguna tentación se ha apoderado de vosotros. O sea, no hay una situación que logre dominarlos, excepto la que es común a la humanidad. Nuestra condición de personas, humanos, que fallamos, pecamos y erramos, hasta que venga el Mashiach y nos redima completamente. Pero Dios es fiel y Él no permitirá que seas tentado o probado más allá de lo que puedas soportar. Ciertamente Él mostrará una ruta de escape. Y eso es lo que nos está mostrando esta parte, ¿cierto?, de la parasha.
Aunque esa palabra tentación, ¿cierto? Suele tener una significancia más asociada al pecado, la tentación. En realidad es una prueba, ¿cierto? Una tentación es una prueba. En otras palabras, el Eterno no permitió que los hijos de Israel fueran probados al enfrentarse a estos conflictos militares, todavía con Egipto, sino que les dio una ruta de escape. ¿Cuál? Los condujo por el camino del desierto. O sea, el desierto no fue el camino para tentar al pueblo de Israel, para ver si su corazón seguía siendo el mismo, e iban a hacer, o se iban a quejar. El desierto no fue digamos, en la mentalidad o en la mente del Creador. No fue una prueba para los hijos de Israel, fue una ruta de escape. Una vía porque el otro camino no lo iban a poder soportar. Yo no diría, pero ¿cómo? Si por el otro camino en 8 o 9 días llegaban ya a su destino. En cambio aquí estuvieron 40 años. ¿Qué sentido tiene esto? Pero lo que nos dice la escritura, que en el fondo el camino por el desierto fue su ruta de escape. Fue para no ser probados. Pero uno lo termina viendo como todo lo contrario. Cuando sigue leyendo, ¿cierto? Shemot, Éxodo, pareciera que fuese una tras otra prueba, ¿no? Nos está diciendo la escritura que en el principio, en el inicio, cuando tuvieron que tomar ese camino fue una ruta de escape, un lugar seguro, porque ahí nadie los iba a molestar. Iban a ir solos, iban a poder servir a Dios en el desierto, iban a tener la protección del Altísimo, alimento, agua y todo lo que Él les diera. Y no iban a tener que enfrentar todavía, ¿cierto? Más pruebas y más batallas duras contra los egipcios. ¿Por qué? Porque también fue solo el Eterno, como nos dice la Parashá. Solamente fue Él el que los sacó de Egipto. No fue por su mano, por su fuerza, porque lucharon contra el faraón o porque Moshe tuvo un enfrentamiento cara a cara con el faraón y Aarón. No, fue porque el Eterno permitió todo ello. Él abrió el mar, él hizo los milagros y él movió el corazón del faraón para mostrarle que solo él era Dios. Ese mismo Dios le estaba diciendo, este es su mejor camino, esta es su ruta de escape. Pero para nosotros muchas veces nos parece el camino la ruta más difícil. Pero el Eterno conoce y tiene sus planes para nosotros. Y sabe que el camino que Él nos da, esa es la vía de escape. Él condujo al pueblo por el camino del desierto. No fue para probarlos, fue para estar a solas con ellos y no tener ninguna otra preocupación. Pero el pueblo lo vio como que si fuese una y otra prueba y tentación. A veces eso es lo que pasa en la vida, que vemos que las situaciones difíciles que se nos colocan enfrente son pruebas, son tentaciones, son cosas difíciles. Pero a veces esa ruta es la más segura, porque nos da la oportunidad de acercarnos al Creador, de tener una ruta de escape segura. No hay ningún camino tan difícil ni imposible de cruzar sin la ayuda del Eterno. No importa que sea el peor camino de todos. Si nos apegamos al Creador, al Eterno, estaremos seguros. Aunque pasare, ¿cierto?, por las aguas, por el fuego, por los escorpiones encima, por las serpientes, dicen, nada pasará. No te ahogarás, ¿cierto? No te quemarás, no te morderán. Pasarás y estarás seguro. Ese es el camino que el Eterno les prometió a los hijos de Israel.
Era el mejor camino. Y a veces nos parece que fuera el más largo, pero era el mejor camino para estar apegados a Él y no tener distracciones. Y además, así demostrar que fue solo el Eterno el que los sacó y derrotó a los egipcios por ella. En el hecho en que ellos no iban a tener que volver a pelear contra ellos. ¿Ok? Entonces ese camino llevaría 10 días, el camino más corto. Pero lamentablemente no es así. Hemos leído en otra oportunidad un pasaje del Talmud, como el que voy a recordar, dice Erubim 53b. Una vez iba yo por el camino, dice Rabbi Yoshua ben Hanania, y vi a un muchacho sentado en una encrucijada, es decir, en un cruce. Y le dije, ¿por qué camino llegaremos a la ciudad? Y él respondió, este camino es corto y largo, y aquel es largo y corto. Caminé yo por el sendero que era corto y largo. Cuando me acerqué a la ciudad descubrí que la rodeaban jardines y huertos, y no conocía los senderos que conducían a través de ellos a la ciudad. Volví a encontrarme con el muchacho y le dije, hijo mío, ¿no me dijiste que este camino es corto? Me respondió, ¿y no le dije también que es largo? A veces muchos de nosotros queremos terminar el viaje lo más rápido posible, en el menor tiempo posible. Pero como descubrió el rabino Yehoshua ben Hanania, hay caminos que tienen muchos desvíos y obstáculos que alargan finalmente el viaje y terminan por retrasarlo por completo. Y hay veces en que los desvíos y obstáculos a los que nos enfrentamos están fuera de nuestro control y nos hacen perder el rumbo, dudar y quedarnos donde estamos y no llegar a nuestro destino. Así eran los puestos el camino de los filisteos, que se les llama ahí. Anteriormente se les llamaría así. Donde habían avanzadas fortalezas, ¿cierto?, de avance egipcia, donde iban a tener, ¿cierto?, que luchar y batallar. Mucha oposición. A veces, sin embargo, al igual que pasó con Israel, los obstáculos y los desvíos a los que nos enfrentamos son obra nuestra. Si ellos hubiesen querido elegir ese camino, iban a tener muchos obstáculos. De hecho, cada vez que el pueblo de Israel eligió su propio camino e ir cuando ellos quisieron en el desierto, sufrieron serias consecuencias. Probablemente incluso el viaje de Israel, si hubiesen rodeado Egipto hasta el monte Joreb, se hubiesen demorado 3 días. 3 días, no es nada. Y de ahí hubiesen continuado, ¿cierto?, hasta Kadesh Barnea, el desierto de Sin, y ahí estaba la entrada de Canaán hacia el sur. Y se hubiesen demorado 11 días. Nada más. Sin embargo, las murmuraciones, las quejas, las dudas y la falta de fe hizo posible que un viaje de 2 semanas tardara 40 años. Ellos solos quisieron agrandar su camino. Por eso es importante recordar que independiente del origen del obstáculo, de la prueba o la tentación que surge en nuestra vida, tanto si son cosas que escapan de nuestro control, como cosas que se deben a nuestras acciones directas, consecuencias directas de lo que hemos hecho, o si son cosas que no podemos controlar, es el Eterno el que siempre cuida de nuestro viaje. Por supuesto que sí. Todo el viaje Él está con nosotros. Y eso le demostró al pueblo de Israel. Porque aunque ellos perecieron y muchos de ellos no entraron a la tierra de Israel y se dieron vuelta 40 años. 40 años estuvo el Eterno con ellos. Pudieron haber cruzado en 2 semanas el camino.
Y el Eterno hubiese dicho, ok, hice mi trabajo. Pero el Eterno, ellos se demoraron 40 años por sus quejas, sus dudas. 40 años estuvo el Eterno con ellos. Hasta que se acabó su vida. Pero estuvo 40 años con ellos. Tomaron el camino difícil, a lo mejor el camino de las dudas, de la queja, a lo mejor por sus propias acciones tuvieron consecuencias, pero 40 años estuvo el Eterno con ellos. Siempre cuida de nosotros, todo el camino. Que misericordioso y bueno es nuestro Padre. Y aun cuando hacemos lo malo, siempre está con nosotros. Siempre está con su pueblo. Siempre está con nosotros. Si erramos, debemos arrepentirnos, por supuesto. Pero Él siempre está con nosotros. El camino fue largo, pero ni su ropa, ni sus sandalias se desgastaron. Aunque no tuvieran, ¿cierto? A lo mejor una comida gourmet, nunca le faltó nada. Les dio maná, codornices, agua fresca. Así que no importa dónde nos lleve el viaje. En realidad, el Eterno siempre cuida de nosotros sin vacilar, sin dudar. Siempre cuida de nosotros. Pero también tenemos que entender que Él tiene el mejor plan para nosotros. Y a veces nos parece el peor, el que tiene más obstáculos, pruebas, tentaciones, pero es el mejor camino. Es el camino que Él eligió porque el otro camino era más difícil y no lo podríamos haber soportado. Por eso siempre tenemos que tener fe, esperanza. Si nos ponemos en sus manos, Él nos va a librar del peor escenario y nos va a dejar en un escenario mejor. A lo mejor si partimos mal de una situación muy negativa, Baruch Hashem, el Eterno nos guía. Ahora, salimos de lo malo. Pero a veces estamos en el, digamos, disfrutando paz y tranquilidad y de repente viene desastre. Es más difícil creerlo. Pero también hay que estar seguro de que el Eterno tiene el mejor camino hacia adelante para nosotros. Hay una historia que se cruza, ¿cierto? En esta parasha, para finalizar y juntarlo con la Haftará. Es la historia, ¿cierto? De Débora, o Débora. En esta historia, ¿cierto? En esta conclusión de los profetas de la Haftará, vemos, ¿cierto? Lo que acontece luego de la destrucción, luego de la muerte del líder, ¿cierto? De Israel llamado Yehoshua. Luego de que partiera Moshe, el pueblo estaba relativamente ordenado. Llegó Yehoshua, estaba relativamente ordenado. Pero después vino una desorganización en general. Bueno, si uno se pone a leer el libro de Yehoshua, parece que hubo batalla, ¿cierto? Tras batalla y cosas bien extravagantes y de hecho nombres que llaman la atención. Parece que fuese un libro de super personas, superhéroes. En el capítulo 4, ¿cierto? Del libro de Shoftim de jueces nos enteramos de que la Mujer Maravilla, ¿cierto? No es la que vemos de Marvel, sino que era Débora o Deborah, ¿cierto? Que aparece ahí hace miles de años en la historia bíblica. Y ese nombre, ¿cierto? Deborah, que significa abeja, corresponde a una ilustre hija de Israel que llevó, ¿cierto? Una gran victoria al pueblo, ¿cierto? Lo llevó por un camino, podemos decir, que parecía más difícil, pero era el camino más corto para tener paz, ¿cierto? Entonces dice, Débora era una mujer, una profetisa, y dice que era mujer de Lapidot. Cuando uno lee eso en hebreo, Eshet Lapidot, como mujer de Lapidot, uno podría decir, bueno, está casada con Lapidot, pero la palabra Lapid significa antorcha, una llama. Se literalmente está diciendo Débora, mujer de antorchas,
una mujer de llamas, una mujer, ¿cierto? Que era fuego, podríamos decir, ella llevaba una antorcha, una mujer líder, una mujer, ¿cierto? Que tenía a su cargo el pueblo de Israel como una jueza, juzgaba en Israel en aquel entonces. No se trataba de una mujer corriente o común, quizás como la profetisa Hulda o como Miriam, ¿cierto? Sino que em, tenía una particularidad, ella era profeta y jueza a la vez. La única otra persona que aparece en la escritura que tenía estas dos condiciones de ser juez y profeta fue otro varón que se llamó Samuel, Shmuel. Shmuel y Deborah. Las únicas dos personas, ¿cierto?, en la escritura que fueron tanto profeta como jueces. Y de hecho fue Shmuel el que ungió a los dos primeros reyes de Israel, ¿cierto? Shaul y David. O sea, estamos hablando de una persona importante. Porque ser juez en aquel entonces, cuando Israel era una, digamos, un grupo tribal, se dividían por tribus, ¿cierto? Cuando llegaron a la tierra de Israel. Estamos hablando de que no eran simplemente jueces como ceremoniales, rituales. No, no, no. Eran personas que guiaban al pueblo en la guerra inclusive. O sea, ellos no solamente hablaban, ¿cierto? Dictaminaban entre caso y caso, entre los de adentro, sino que entre los de adentro y los de afuera. Si ellos nos quieren atacar a nosotros, no es justo. Y como no es justo, nos defenderemos. Ellos nos quitaron esto, nos arrebataron esto, pues pelearemos por lo que es nuestro. Un juez, pero un juez no pasivo, que solamente se sienta, ve el caso y dictamina. Un juez activo. Eso eran los jueces, ¿cierto? En aquel entonces. Señores de guerra. Como dice el cántico de Moshe, Ishmil Hamá es el eterno. Adonai Ishmil Hamá. Un hombre de guerra. Bueno, los jueces eran hombres de guerra. Y mujeres de guerra. Como Deborah. Ellos incitaron a qué? ¿Por qué tenían que hacer esto? Porque uno de los mandamientos, ¿cierto?, que tenía el pueblo de Israel era entrar en la tierra de Israel y destruir todo lo que era la idolatría. ¿Para qué? Los jueces solamente dictaminaran entre casos internos, entre caso y caso. Pero si hay una influencia de afuera como la idolatría que está influyendo en Israel, hay que destruirlo. Los jueces tomaban acción. Y es lo que a veces, ¿cierto?, nosotros echamos de menos hoy por hoy. A veces nosotros sentimos que no hay verdadera justicia, porque no se toma acción. Hoy día podemos decir, claro, los poderes están más divididos, jueces, oficiales hacen sus cosas diferentes, tribunales, hay dictámenes, hay cárcel, etcétera. Pero realmente ellos se preocupaban de que hubiera justicia. ¿Ok? Y una de esas justicias era que Israel abandonara la idolatría y el sincretismo. Entonces ellos destruían los altares de los pueblos paganos para que Israel sirviera a su único Dios, ¿cierto? Israel. Y solo en un estado de arrepentimiento, de Teshuvá y de fidelidad al pacto, podría el pueblo, ¿cierto?, triunfar y estar en paz. O sea, cuando vienen ideas ajenas, moralmente diferentes, éticamente diferentes a lo que nosotros debemos hacer o la que es nuestra cultura, a lo que hallamos nosotros como correcto, si aquello empieza a permear en la nación, nosotros, nuestros corazones, nuestra mente, se va a pervertir la justicia y nunca va a haber paz. Ese es el problema. Y los jueces, la jueza en este caso, tenían la misión de que aquello ajeno no permeara dentro de Israel, destruyéndolo, atacándolo, porque sólo así podría haber paz. Porque si se mezclaba otra creencia, otra moral, otra ley, otro estatuto de cómo se servía a Dios, de qué es lo que le agrada a Dios, moralmente y éticamente, que hay que conducirse de esta y de esta otra forma,
y empezaran a recibir influencias de otros pueblos. No es que esto se hace así, no es que esto es así, no es que esto no hay que hacer aquí y allá. Inmediatamente no habría paz y la gente estaría intranquila, vería injusticia y muchos se permearían por lo de afuera y batallarían quizás con la paz interna, ¿cierto? Las creencias internas del pueblo. Entonces los jueces en aquel entonces eran muy relevantes, eran muy relevantes para que hubiese paz en la tierra. Porque el objetivo de la justicia, ¿cuál es? Que se haga la paz. No hay paz sin justicia. La gente no se queda tranquila al menos que haya justicia. Y si no hay justicia, la gente no está tranquila. Si la gente no está tranquila, la gente se queja y la gente duda de las instituciones o duda de si realmente podemos seguir un camino todos juntos, si pensamos diferente. Si no hay justicia, no reina la paz. Y si hay una moral cambiante y una ética cambiante, no hay paz. Y ahí la razón de ser de los jueces. Y ahí también muchos de los problemas que pasan, ¿cierto? Cuando nosotros somos, queremos elegir nuestro propio camino. El Eterno tiene un camino apartado para nosotros, como el desierto, donde Él nos va a enseñar su palabra, su instrucción, su moral, su ética. Él nos va a enseñar lo que es bueno y nos va a enseñar lo que es malo. Aprenderemos de Él la moral, lo que está correcto, lo que es bueno a sus ojos, lo que éticamente se hace bien hacia el vecino, hacia el otro, hacia mi prójimo, qué no debo hacer, qué debo hacer. Pero si yo dejo permear, ¿cierto? Me dejo permear por otras ideas ajenas, terminaré quejándome de lo que Él me está entregando y dudando de lo que Él me está entregando. Lamentablemente, dentro del pueblo de Israel, muchos se quejaron y dudaron. Y de hecho, como dice la escritura, hubo una multitud que también salió con ellos, que quizás no era parte de los que originalmente eran los israelitas, sino que una multitud mixta. Probablemente de muchos pueblos que también estaban esclavos, que también salieron, incluso egipcios. Y no tenían la misma moral y ética. Lamentablemente muchos se dejaron permear por esto, hicieron el becerro de oro, entre otras cosas. La labor, por tanto, de los jueces es que no se pervierta la justicia, ni la justicia sea de una forma subjetiva. La justicia es objetiva. Esto es justo, esto no es justo. Pero cuando vienen interpretaciones, no es que esto acá, es que esto allá, está bien, siempre se puede interpretar las leyes, pero cuando se viene a cambiar el espíritu de la ley, de la Torá, por otra cosa, ahí el juez tiene que actuar, ¿cierto? No se puede ir en contra del espíritu de la ley, porque eso cambia el corazón de las personas. Ah, no puedo matar, pero puedo matar en estas circunstancias. No puedo robar, pero si otro me roba, hay otra circunstancia y yo podría robar. No, la Torah dice no robarás, por lo tanto, no robarás. Se acabó. Es que hay circunstancias, sí, podrá haber circunstancias. A lo mejor alguien robó, no tenía nada que comer, ¿ok? Salvó su vida con ello, ¿ok? Aún así, no es algo bueno. Entonces la Torá es bien enfática en esto y la labor de los jueces era muy estricta. Entonces, todo esto que hablamos y que les converso es porque hay una lucha hoy día, en este siglo, y siempre la ha habido, Israel la ha tenido, contra la asimilación, los pueblos ajenos, la idolatría que viene de afuera, las ideas ajenas que nos sacan de nuestra moral, de nuestra ética. Y nosotros tenemos que darnos cuenta cuando nos están sacando de aquello. Israel tuvo sus jueces que trataron de guiarlo y le dijeron, ¿por qué vas a elegir un rey? Samuel les dijo, ¿cierto? ¿Por qué van a cambiar a Dios? Les dijo lo que era mejor. Ellos quisieron hacer otra cosa, ok.
Si quieren hacer otra cosa, hay un mecanismo, el rey. Pero el juez trata de apegarse para alinearse a lo justo, a lo moralmente correcto. Entonces, bueno, así fue con la historia, ¿cierto? De Shmuel y de Deborah, la cual, los cuales tenían, ¿cierto? Un gran problema. No había paz. Desde que había muerto el último juez, que se llamaba Ehud, no había paz. Israel había vuelto a adorar a dioses extranjeros, lo que había llevado, ¿cierto?, al pueblo de Israel a ser gobernado por manos de un rey cananeo llamado Yavín. Y el general del rey, Yavín, era Sísara. Y Sísara había atormentado a las tribus de Zebulún y Neftalí, que vivían en las llaneras del norte de Israel, ¿cierto?, oprimiéndolos. Y Débora, aún ellos siendo menos, ¿cierto? Débora, profetisa y jueza, no se dejó intimidar por este general, César. Y ella, ¿cierto?, se encontraba en un lugar donde no podían llegar, de hecho, los carros de César. Y él mandó a llamar a Barak. Barak, que significa relámpago en hebreo. Llamó el relámpago, el rápido, por así decir, el que llega como relámpago, para que elaborara una batalla, ¿cierto? Un plan de batalla y dieran paso, ¿cierto?, a actuar con una profecía que ella había recibido. Y le dice: reúne 10.000 hombres, marcha al monte Tabor, lucharás contra ese ejército de carros en las fangosas orillas del río Sison, y Dios entregará a Sísara en tus manos. Dice, Barak queda abrumado por estas órdenes. Pero ¿cómo vamos a batallar contra este general que nos pasa por 10 veces? Son 10 veces más que nosotros, quizá. De hecho, ya había tenido escaramuzas y había perdido. Y él le dice: Barak, si vienes conmigo, Débora, iré. Pero si no vienes conmigo, no iré. Y Débora le dice: sí, iré contigo con mucho gusto, pero debes saber que no habrá mucha gloria para ti, ya que Dios va a entregar a Císara en manos de una mujer, y no de ti. Resuelto el asunto, la mujer antorcha, la mujer, ¿cierto?, que llevaba una flama, ¿cierto?, en su mano, y el hombre relámpago, por así decir, fueron a la guerra. Barak reúne a los 10.000 hombres, junto a él, Débora, ¿cierto? Sube en la montaña, inspecciona la zona y al amanecer, Débora ve que el otro ejército, ¿cierto?, de Císara ha reunido sus carros, tal como había visto en su profecía. Y entonces da la orden: adelante, este es el día en que Dios entregará a Císara. Dios se ha adelantado, dice. Y siempre va delante de nosotros. Cuando elegimos el camino del Eterno, siempre va delante de nosotros. Como cuando decíamos en la parashá anterior: ven a Faraón. Él ya estaba ahí. Cuando elegimos el camino del Eterno, siempre se adelanta y va delante de nosotros. Y eso es lo que le dice: adelante. Este es el día en que Dios entregará a Císara. Los hombros bajan la montaña, ¿cierto? Y los carros de Císara se atascan en un barro de río y son pasados a cuchillo, ¿cierto? Y no quedó ni un solo hombre, dice. El poderoso general tuvo que huir, saliendo, ¿cierto?, a pie, por un camino que probablemente le podría haber llevado un día. Llegando, ¿cierto?, a cierto lugar, Heber, está otra mujer llamada Yael. Obviamente, viendo que él venía como un general derrotado, probablemente venía herido, bueno, no se hubiese querido involucrar, pero ella sí se involucró. De hecho, si alguien ingresara, alguien tan poderoso como un general, a su casa, una mujer humilde, probablemente lo hubiese saqueado, sin importar nada, porque él era un general. Quizá hubiese sido violentada, hubiese sido lo más normal. Bueno, esta mujer valiente también
entendió lo que se le podía venir y en silencio, ¿cierto? Sacó una estaca, luego de haberle alimentado, ¿cierto? Que estaba profundamente dormido, y dice que le atravesó la estaca en el cráneo, ¿cierto? Hasta atravesarlo. Y ahí murió este general. Y fue como había profetizado la jueza Débora. Débora. Císara murió a manos de una mujer y fue todo su ejército derrotado. Conclusión. A veces se llega a decir, bueno, Barak era cobarde o los hijos de Israel eran cobardes al lado de una mujer valiente, ¿no? Que finalmente por una mujer murió el general y por una mujer también, ¿cierto? Fue derrotado este enemigo de Israel. Casi como diciendo, Dios solo usa mujeres cuando no hay hombres, ¿cierto? Pero también hay un dicho que dice, cuando no hay un hombre en un lugar, sé tú un hombre. Cuando no hay nadie que se ponga los pantalones, en otras palabras, ponte tú los pantalones y ya es lo que hay que hacer. Y eso es lo que vemos acá. Entonces, ¿fue Barak un cobarde? En el libro de Hebreos, de hecho, se menciona a Barak como uno de los grandes líderes de Israel. O sea, él fue un cobarde al hacer esto y seguir solamente a una mujer. Porque algunos concluyen así esta historia. Fue algo vergonzoso pedirle. Él no quería ir solo y le pidió a Débora que lo acompañara. Bueno, él le insistió para que la acompañara. Obviamente a veces esto parece ser como una debilidad, pero al contrario. ¿Y qué pasa si lo que él tuvo en ese momento fue fe, como lo que tuvieron los hijos de Israel al salir de Egipto? Si tú vas con nosotros, triunfaremos. Moshe, anda tú delante de nosotros. Y también así, ¿cierto? Barak confió. Dijo, tengo fe, pero anda tú con nosotros. Así como pasó con Moshe. No debemos olvidar, ¿cierto? Que fue Barak el que ganó la guerra, de hecho. Entonces, eh, juntos trajeron una paz que duró 40 años. ¿Cuánto más podríamos lograr realmente si nosotros, aquellas mujeres que llevan una antorcha, con aquellos hombres que son rápidos en tomar las decisiones, no dejar que pase el tiempo y no hacer nada, sino que sean, como dice Barak, rápido de actuar? Y mujeres que lleven una flama, una antorcha, en tomar las decisiones que hay que tomar en su momento. Porque cuando viene la prueba y cuando hay que luchar contra la moral, digamos, la ética de otros pueblos, hay que hacerlo rápido. No hay que dejar ser tentado y pasar a un siguiente nivel, hay que ser rápido. Y aquí en este caso vimos un hombre que actuó rápido, fue como relámpago, y una mujer que llevó la iniciativa. Y así se logró, ¿cierto?, destruir un mal que venía, que estaba ahí azotando a Israel, y vino paz. Porque toda esta justicia que faltaba, que era la idolatría acechando, la moral cambiando de Israel, se destruyó. El camino que elige el Eterno nos puede devolver siempre al mejor momento, al camino de paz. Pero también requiere de personas, hombres, mujeres, que actúen como eran los jueces. Y que no simplemente se dediquen a decir esto es bueno, esto es malo, jugar aquí y allá, esto no se debe hacer, sino que actuar. Eso es lo que esperó el Eterno de Israel. Y eso es lo que Israel no quiso hacer, se quedó aquí, en el pensamiento. En vez de haber actuado, Pinjas actuó, Moshe actuó, también se equivocó actuando. Pero el Eterno quiere que nosotros también, en nuestro siglo, en nuestros días, también podamos luchar y batallar contra el camino que parece corto, pero que es más largo. El Eterno les bendiga a todos, Shabbat Shalom.